Vamos en una dirección diferente, dijo Tyler, con esa media sonrisa que había llegado a odiar. Gracias por todo, pero necesitamos gente que se adapte al nuevo modelo. Mi nombre es Logan Barrett. Tengo 38 años y fui ejecutivo de cuentas senior en Beltry Dynamics durante los últimos 7 años. Al menos lo fui hasta hace unos 45 segundos. Asentí. No discutí. No defendí mi caso mencionando que acabo de cerrar nuestro trimestre más exitoso en la historia de la empresa. No mencioné que yo personalmente había generado el 60% de los ingresos totales. Ni siquiera pregunté qué significaba el nuevo modelo. Entendido. Mucha suerte, dije, levantándome. Tyler parecía casi decepcionado, como si hubiera estado esperando, tal vez incluso esperando, un arrebato. Algo que justificara cualquier historia que ya había planeado contar sobre mí después de que me fuera. En cambio, salí tranquilamente, dejando mi colección de placas de alto rendimiento en el armario detrás de mí. 7 años de logros, acumulando polvo. Que se los quede. De regreso a mi escritorio, empaqué rápidamente. Unas cuantas fotos personales, mi taza de café, la pelota de béisbol que Jason me había firmado después de que le ayudé a conseguir su primera ronda de financiación. Mientras limpiaba mi espacio, mis compañeros de trabajo miraban fijamente sus pantallas, escribiendo furiosamente sobre nada. Nadie hizo contacto visual. Recursos Humanos me dio la perorata de salida estándar, recordatorios de cláusulas de no competencia, lista de verificación de devolución de propiedad de la empresa, enlace a la encuesta de salida. La mujer al otro lado del escritorio parecía incómoda. Ella conocía los números que había aportado. Sabía lo que valía. Entregué mi placa, mi computadora portátil y mi teléfono. Buena suerte con todo, Logan, dijo, y pude escuchar el arrepentimiento genuino. Se lo agradezco, respondí. Mientras el ascensor descendía, no estaba enojado. No exactamente. Algo más frío se había instalado en él, una tranquila certeza de que Tyler McCray acababa de cometer el mayor error de su vida profesional. Llevaba menos de un mes en Beltry Dynamics, lleno de palabras de moda, citas de Harvard Business Review, obsesionado con transformar la cultura de ventas en algo más agresivo, sea lo que sea que eso signifique. Lo que Tyler no sabía, lo que Recursos Humanos nunca pensó en comprobar, era que todos y cada uno de mis principales clientes tenían conexiones personales conmigo. Compañeros de cuarto de la universidad que habían lanzado nuevas empresas. Padrinos de boda de mi boda que ahora dirigían los departamentos de adquisiciones. Viejos amigos que habían estado conmigo desde antes de que Beltry Dynamics existiera. En sus hojas de cálculo, solo eran números de cuentas y cifras de ingresos. Para mí, eran relaciones construidas durante décadas. Caminé hacia mi auto, con la chaqueta colgada al hombro. Mi teléfono personal, sonó con un mensaje de Brian, mi mayor cliente. ¿Estás libre para almorzar mañana? Sonreí por primera vez ese día. Había estado en Beltry Dynamics desde que eran apenas una startup que operaba desde un almacén reconvertido en Cincinnati. En aquel entonces éramos 15 personas con grandes sueños y cuentas bancarias vacías. Yo era el empleado número 8. Mi trabajo era simple: atraer clientes, mantenerlos felices, hacer crecer las relaciones. Eso es lo que hice. No repartiendo bolígrafos de marca ni llevando a la gente a jugar golf, sino que les importa un carajo. Recordando cumpleaños y preguntando sobre los niños. Llamando solo para registrarse, no para aumentar las ventas. Siendo un recurso, no solo un vendedor. Cuando mi antiguo compañero de cuarto Brian lanzó su empresa de logística, fui su primera persona en solicitar software de cadena de suministro. Cuando la startup de tecnología sanitaria de Jason necesitó integración de seguridad, lo incorporé. Cuando Dave amplió su negocio de fabricación, me aseguré de crecer con él. El 62% de mi cartera de negocios provino de personas que conocía antes de que fueran clientes. El resto provino de sus referencias. Las primeras señales de problemas aparecieron hace 3 meses, durante la revisión trimestral. Nuestro director ejecutivo presentó a Tyler McCray, procedente de una empresa de Silicon Valley de la que nunca había oído hablar. Cabello demasiado perfecto. Sonríe demasiado. Todo en él gritaba ambición sin sustancia. Tyler va a revolucionar nuestro enfoque de las ventas, anunció el director ejecutivo. Hacernos más competitivos en el mercado moderno.
Había oído ese tipo de conversaciones antes, generalmente de personas que nunca habían cerrado un trato. 2 semanas después, Tyler convocó a una reunión del equipo de ventas. Presentó una nueva estrategia de adquisición de clientes que involucraba cuotas de alcance en frío y las presentaciones basadas en guiones causaron un gran revuelo sobre métricas mensurables y análisis de desempeño. Ni una sola vez mencionó las relaciones. Después de la reunión, Dave me envió un mensaje de texto. Tu nuevo jefe parece un verdadero trabajo. Otra advertencia llegó durante una cena con un cliente. Tyler insistió en unirse a Brian y a mí, mi cuenta más importante, hablando sobre él constantemente, interrumpiéndolo con una jerga corporativa que hacía que Brian se sintiera visiblemente incómodo. Después, en el estacionamiento, Brian me llevó a un lado. Ese tipo va a ser un problema para ti, ¿no? No le hice caso. Simplemente nuevo, encontrando su equilibrio. Pero algo en mis entrañas lo sabía mejor. La forma en que Tyler miró mi lista de clientes. La forma en que cuestionó mi proceso, pero nunca mis resultados. Cuando empezó a programar reuniones individuales con representantes de ventas junior sin incluirme a mí, debería haberlo visto venir. Todas las señales estaban ahí. Simplemente no quería creer que alguien fuera tan tonto como para quemar lo que tomó años construir. No llamé a nadie después de que me despidieran. No era necesario. A las 7 horas esa noche, mi teléfono no dejaba de sonar. El primero fue Brian. Acabo de recibir un correo electrónico presentando a mi nuevo administrador de cuentas. ¿Qué está pasando? Entonces Jason. Un niño acaba de llamarme. Dijo que se hará cargo de mi cuenta. ¿Estás bien? Dave. Tu reemplazo acaba de llamar. Sonaba alrededor de las 12. Estás cambiando de roles. Uno por uno, mi teléfono se iluminó con mensajes similares. 18 clientes, todas las cuentas importantes que administro, se comunicaron en cuestión de horas. No porque Veltri Dynamics se hubiera puesto en contacto con ellos, sino porque querían saber de mí primero. Me senté en mi terraza trasera, con bourbon en mano, contemplando el horizonte de Cincinnati mientras el anochecer caía sobre la ciudad. La ira que esperaba nunca apareció. En cambio, una fría claridad me invadió. Tyler había cometido un error fundamental. Miró hojas de cálculo en lugar de personas, vio ingresos en lugar de relaciones, calculó mi valor basándose en lo que él sabía. Pensamiento lo hice, sin entender lo que quería construido. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez fue Allison de Trayafrat, un cliente que conseguí hace 3 años. Logan, ¿qué diablos está pasando? Acabo de recibir la llamada más extraña de un tipo que dice que es mi nuevo contacto. Me dejaron ir esta mañana, dije simplemente. Silencio en la línea. ¿Hablas en serio? Después del cuarto que acabas de tener. El nuevo vicepresidente tiene una visión diferente. Bueno, es mejor que su visión incluya encontrar un nuevo socio logístico, porque no estoy trabajando con quien quiera que sea esta nueva persona. ¿Se fijaron siquiera en cuánto negocio generas? Aparentemente no es suficiente. Voy a llamar a Jennifer ahora mismo. Jennifer era nuestra directora ejecutiva. Esto es ridículo. Te lo agradezco, pero no te pongas en una posición incómoda. Logan, nos sacaste de emergencias técnicas a medianoche. Viniste al funeral de mi padre. Esto no es un negocio, es personal. Después de Allison, recibí 5 llamadas similares más. A las 10 de la noche apagué mi teléfono. Necesitaba pensar. No iba a sabotear activamente Veltri Dynamics. Ese no era mi estilo. Pero tampoco iba a protegerlos de las consecuencias de sus propias malas decisiones. Por la mañana, me desperté con un correo electrónico de Jessica Lewis, vicepresidenta de ventas de Ailton Brewing, el principal competidor de Veltri. Nos habíamos conocido en conferencias de la industria a lo largo de los años. Siempre ha sido cordial. Escuché lo que pasó. Increíble. Tomemos un café esta semana. No tuve que preguntarme cómo lo había oído. Las noticias viajan rápido en nuestra industria. Mientras me duchaba y vestía esa mañana, algo se movió dentro de mí. La lealtad que sentía hacia Veltri Dynamics, la empresa que había ayudado a construir, se evaporó por completo. No acababan de despedir a un empleado. Habían roto relaciones que ni siquiera sabían que existían. Le respondí un mensaje de texto a Jessica. El café suena bien. Mañana a las 9.
Su respuesta llegó de inmediato. Perfecto. Tengo algunas ideas que creo que te gustarán. Por primera vez desde que salí de la oficina de Tyler, sonreí, no por despecho, sino porque finalmente entendí mi verdadero valor. Y también lo haría Beltri Dynamics, muy pronto. La cafetería que Jessica sugirió estaba al otro lado de la ciudad de la oficina de Beltri Dynamics. Movimiento inteligente. La comunidad empresarial de Cincinnati era demasiado pequeña para enfrentamientos accidentales. Jessica se veía exactamente como la recordaba. Afilado. Confiado sin esforzarse demasiado. Sin traje de poder, solo un estilo informal y práctico para los negocios y una sonrisa fácil. «Idiotas», dijo, después de intercambiar saludos. «Todo el mundo en la industria habla de ello. Todo el mundo. Cuando el mejor desempeño de un competidor de repente está disponible, la gente lo nota». Ella tomó un sorbo de su café. Especialmente cuando esa persona es responsable de más de la mitad de sus ingresos. Me encogí de hombros. Historia antigua ahora. Según mi teléfono no. Ha estado explotando desde ayer con clientes preguntando si ya te hemos contratado. Eso me tomó por sorpresa. Tus clientes preguntan por mí. Logan, has construido relaciones en toda esta industria. La gente confía en ti. Eso es raro. Deslizó una carpeta sobre la mesa. Así que esto es lo que Aitor me está dispuesto a ofrecer, director de Relaciones Empresariales. Equipo de 6 personas que le reportan. Salario base, 30% más alto de lo que ganaba, más una estructura de comisiones agresiva. Eché un vistazo a los papeles. Los números fueron mejores de lo que esperaba. Y plena autonomía, añadió. Construye tu división como quieras. Suena bien, dije con cuidado. Pero necesito ser sincero sobre algo. La cláusula de no competencia de mi contrato. Jessica hizo un gesto con la mano. Ya lo consideraron legal. Es prácticamente inaplicable. Los tribunales de Ohio rara vez los confirman, especialmente en casos de despido sin causa. Aún así, no quiero iniciar una batalla legal. De acuerdo. Por eso sugerimos primero un acuerdo de consultoría de 60 días. Después de eso, pleno empleo. Fue un buen plan. Bien pensado. Una cosa más, dije. Mis clientes. No le pedimos que viole ningún acuerdo de confidencialidad, interrumpió. Pero si sus antiguos clientes buscan nuevos proveedores por su cuenta. Asentí lentamente. Esa es su decisión comercial. Exactamente. Me tomé un día para pensarlo, pero la decisión ya estaba tomada. Firmó el contrato de consultoría a la mañana siguiente. Para entonces, las consecuencias ya habían comenzado. La empresa de Brian, mi cuenta más grande, con un valor de casi 5 millones al año, había detenido todos los proyectos de implementación con Beltri, citando una evaluación de reestructuración de relaciones. Habla corporativa, no estamos contentos. La empresa de tecnología sanitaria de Hasson había solicitado documentación completa de todos los procesos, en preparación para una posible transición de proveedores. 3 clientes más habían rechazado reunirse con sus gerentes de cuentas recién asignados. Yo no había orquestado nada de eso. No era necesario. Estos eran mis amigos y respondían con naturalidad a una confianza rota. Esa tarde, mi teléfono sonó con un número desconocido. Casi no respondí. Logan Barrett. Logan, soy Jennifer Murray, directora ejecutiva de Beltri. Mi estómago se apretó. Jennifer, ¿qué puedo hacer por ti? Llamo para entender qué está pasando con nuestra base de clientes. Por supuesto. Ahora ella quería hablar. No estoy seguro de lo que quieres decir, dije, manteniendo mi voz neutral. Me he ido menos de una semana. De repente, varias cuentas clave amenazan con irse. Brian, de Northspire Apparel, dice que solo hablará contigo. Las relaciones que construí fueron personales, Jennifer. Tú lo sabes. Logan, sé razonable. Esas son cuentas de la empresa. No me he puesto en contacto con ningún cliente. Si se comunican conmigo, es su elección. Necesitamos que nos ayudes con la transición. Haz presentaciones y suaviza las cosas. Casi me reí. ¿Te refieres a limpiar el desastre de Tyler? Silencio en la línea. Entonces la Junta está preocupada por su decisión. Podríamos discutir su regreso. Misma posición. Aumento del 10%.
Demasiado poco y demasiado tarde. Aprecio la oferta, Jennifer, pero acepte un puesto en otro lugar. Otra pausa. Ya veo. Espero que al menos consideres no cazar furtivamente activamente a nuestros clientes. No necesito cazar furtivamente lo que ya se está yendo por sí solo. Después de colgar, no sentí ninguna satisfacción, solo la confirmación de lo que ya sabía. Beltry solo había valorado los ingresos, sin comprender nunca las relaciones que los creaban. Ahora estaban aprendiendo la diferencia, por las malas. 2 semanas después de mi acuerdo de consultoría con Ailtorm, me reuní con Brian para almorzar en nuestro lugar habitual en el centro. El restaurante no era lujoso, solo un lugar confiable con buenas hamburguesas y mesas privadas donde podíamos hablar libremente. Tyler me ha estado llamando a diario, dijo Brian, sacudiendo la cabeza. Ayer ofreció un descuento del 15% si retomábamos el cronograma de implementación. Y le dije que no se trataba de dinero. Brian tomó un sorbo de su té helado. Luego empezó a hablar mal de ti. Dijo que ya estaba saliendo de todos modos. Problemas de rendimiento. Mi mandíbula se tensó. De buen tono. Fue entonces cuando le dije que estábamos explorando otras opciones y colgué. Este patrón se repitió en conversaciones con otros clientes. Tyler estaba luchando, haciendo ofertas desesperadas y al mismo tiempo tratando de socavarme. Control de daños clásico de alguien que sabía que había cometido un error catastrófico. Pero estaba sucediendo algo más, algo que no había previsto. Jason llamó esa noche. No vas a creer esto. Solicité una exportación completa de datos como medida de precaución, y se ponen evasivas, alegando que nuestro contrato no garantiza la portabilidad de los datos. Eso no está bien, dije. La sección 12b cubre específicamente la propiedad de los datos y los derechos de transferencia. Lo sé. Tengo el contrato aquí mismo. Pero su equipo legal de repente está reinterpretando el lenguaje. Al día siguiente, Dave informó problemas similares. Entonces Allison. 1 a 1, mis antiguos clientes fueron descubriendo que Beltry les estaba dificultando su salida. Llamé a Jessica inmediatamente. Están creando deliberadamente barreras de salida, le expliqué. Bloques técnicos, reinterpretaciones de contratos, mantenimiento repentino del sistema que afecta solo a los clientes que han indicado que podrían irse. Jessica no se sorprendió. Tyler está luchando por su carrera ahora. La junta directiva le está pisando el cuello por las previsiones de ingresos. Esto va más allá de las tácticas normales de retención. Básicamente, mantienen como rehenes los datos de los clientes. La voz de Jessica se endureció. Consíganme documentación. Cada caso, cada cliente afectado. Nuestro equipo legal se divertirá con esto. Durante la semana siguiente, recopilé evidencia, capturas de pantalla de funciones de exportación que repentinamente no estaban disponibles, correos electrónicos que negaban el acceso a servicios supuestamente garantizados. Llamadas grabadas en las que los representantes de Beltry hacían amenazas apenas veladas sobre la pérdida de datos si los clientes terminaban antes de tiempo. Pero la verdadera bomba vino de Dave, quien me reenvió un correo electrónico que había recibido por error. Estaba destinado a Tyler. Adjunto estaba la estrategia de retención de clientes que Tyler había solicitado. El correo electrónico decía: hemos identificado dependencias técnicas que podemos aprovechar para retrasar las transiciones de las cuentas de Barrett. Legal cree que podemos alargar estas maniobras 3 o 4 meses como mínimo antes de enfrentar sanciones significativas. Adjunta había una hoja de cálculo que enumeraba a cada uno de mis antiguos clientes, con tácticas de retención específicas asignadas a cada uno. No fue solo Tyler. Fue sistemático, coordinado, deliberadamente obstructivo. Envié todo al departamento legal de Ailtorm. Su respuesta fue inmediata y contundente. Esto constituyó una interferencia dolosa y una posible violación de las leyes de protección de datos. Esa noche, me senté de nuevo en mi terraza, contemplando el horizonte de Cincinnati. La ciudad parecía diferente ahora. 7 años en Beltry, creyendo que era parte de algo que valía la pena. Todo ese tiempo pensé que estaba construyendo algo significativo, no solo relaciones con los clientes, sino una empresa con integridad. Ahora entendí la verdad. Cuando se enfrentaron a las consecuencias de su error, el liderazgo de Beltry prefirió la obstrucción a la rendición de cuentas. Esto ya no se trataba solo de mí.
Se trataba de unas 18 empresas, muchas de ellas propiedad de amigos o dirigidas por ellos, que fueron perjudicadas deliberadamente para encubrir el fracaso de otra persona. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Jessica. El equipo legal tiene lo que necesita. La Junta aprobó la ofensiva completa. ¿Estás listo para esto? Le respondí una palabra. Sí. La tranquila claridad que había sentido antes cristalizó en algo más fuerte. Resolución. Determinación. No se trataba de venganza. Se trataba de justicia. Los abogados de Ailtorm actuaron rápidamente. En 48 horas, redactaron cartas de cese y desistimiento que abordaban las tácticas obstructivas de Veltri, con referencias específicas a violaciones de contratos, leyes de protección de datos y prácticas comerciales desleales. Pero no los enviaron inmediatamente. Esa fue mi llamada. Podríamos despedirlos mañana, dijo Jessica durante nuestra reunión de estrategia. Cerrar sus juegos de inmediato. Negué con la cabeza. Todavía no. Tengo un enfoque mejor. Mi plan era simple, pero efectivo, ayudar a mis antiguos clientes a ayudarse a sí mismos. Primero, creé una guía detallada que documentaba todas las tácticas conocidas que utilizaba Veltri para obstruir las transiciones, junto con cláusulas contractuales específicas que protegían los derechos de los clientes. Nada en él violó mi acuerdo de confidencialidad. Era simplemente un recurso educativo que explicaba los contratos industriales estándar. A continuación, organicé una serie de almuerzos para establecer contactos en la industria, reuniones pequeñas e informales donde mis antiguos clientes podían conocerse por primera vez. Sin agenda formal. Solo dueños de negocios y ejecutivos compartiendo experiencias. Asistí solo al primero, haciendo presentaciones antes de disculparme. Lo sentimos, hay conflicto de intereses, pero es posible que todos descubran que tienen algunos desafíos comerciales comunes que vale la pena discutir. Para el tercer almuerzo de este tipo, ya habían formado su propia alianza informal. Comenzaron a comparar notas, a reunir conocimientos y a descubrir que no estaban solos en sus luchas con Veltri. Mientras tanto, estaba construyendo algo nuevo en Ailtorm, no solo incorporando miembros individuales al equipo, sino diseñando toda una división de relaciones con el cliente centrada en